pedirle a alguien que me lea el capítulo 2 del libro de Génesis a manera como de introducción. Hermana Luz Garda, Luz, Dios me la bendiga. Usted nos puede ayudar. Amén. Buenos Sí, días. amén. Buenos días. El capítulo 2, si nos puede ayudar para leerlo, por favor, se lo vamos a agradecer. Okay. ¿Cuál es el capítulo, maestra? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos,
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aleluya. Gracias, muchas gracias, hermana Luz. Muchas gracias por la lectura. Hemos leído todo el capítulo 2 que nos concierne en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca de la creación del hombre. Este capítulo 2 es un apéndice en la historia de la creación y nos explica en forma particular y con detalles la parte de la historia que se refiere a la creación del hombre. Como primer punto, la institución y santificación del día de reposo. Segundo punto, el relato más detallado de la creación del hombre. Como punto 3, la descripción del jardín del Edén y la colocación del hombre en él bajo las obligaciones de una ley y de un pacto incluido en él. Y cuarto punto, la creación de la mujer, su unión con el hombre y la institución del matrimonio. ¿Ok? Dice entonces, como nos leyó nuestra querida hermana Luz, sobre Génesis 1:3, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Podemos observar que el cielo y la tierra son piezas acabadas. Dios terminó, Dios dice, acabados los cielos y la tierra. Así terminó su trabajo en la creación del mundo. Él controla toda la naturaleza. El Dios eterno reposó no como quien está cansado, ojo, sino como quien está, ¿qué? Satisfecho. Él reposó, pero no de que hoy está cansadísimo. Recordemos que en cada uno de esos días que menciona Génesis, no era que era un solo día. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces fue religiosamente este día de reposo observado por el pueblo de Israel. Es un día bendito porque Dios lo bendijo, Dios lo santificó y bendijo Dios, dice el versículo 3, al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, eso marcó para el pueblo de Israel una observancia, una ley, una obligación en ellos también de reposar. De hecho, recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 400 años en Egipto y ellos también necesitaban tener reposo en su mente de esclavos, en su estructura
ellos no conocían el descanso. Y para ellos era necesario que Dios a través de Moisés les indicara que ellos tenían que reposar un día. ¿Ok? Así que se hizo observancia para ellos tan importante que ellos en su vida tuvieron que también de reposar en este séptimo día. Amén. Ok, vamos a pasar a Génesis 2:4. Sí, Génesis 2:4. ¿Alguno tiene alguna? Voy a hacer un alto por si alguno tiene alguna pregunta en este punto acerca del día de reposo. ¿Ok? ¿No? Bien. Entonces pasemos al punto que nos habla Génesis 2:4-7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y nos habla, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este pasaje que acabamos de leer, hay un nombre dado al Creador que se menciona por primera vez. Jehová el Señor, un Dios de poder. Jehová Elohim, Jehová. Es este grande e incomunicable nombre de Dios que denota el tener el ser en sí mismo y el dar el ser en todas las cosas, o sea, creador. Por primera vez se menciona Jehová Dios. Y él nos habla acerca de la producción de las plantas y las hierbas en este pasaje que acabamos de leer, porque fueron hechas y destinadas para el alimento de las personas, en este caso de Adán y de Eva, que estaban en el huerto. Aquí la tierra no produjo sus frutos por sí misma, sino puramente por el poder de Dios. No crece por sí misma en la tierra de la naturaleza, sino que es obra de la mano de Dios. Y la lluvia también es un don de Dios, aunque recordemos que en este momento todavía no existía lluvia. Dios hizo que subiera de la tierra un vapor equivalente a una llovizna para regar las plantas de la tierra. Así la gracia divina llegó a cubrir toda la tierra con ¿qué? La llovizna. Salud, hermano Fulgencio. Entonces, también podemos ver cómo en Génesis 6, cuando Dios usa a Noé para hablarle a esa generación y decirle que va a venir un diluvio, y ellos no lo pueden creer. Ellos como, o sea, en su mente nunca habían visto llover, menos cómo iba a haber una inundación, un diluvio, porque no había lluvia todavía en el tiempo de Noé. Todavía subía el vapor de la tierra como una llovizna, y esa era la que humedecía, ese vapor humedecía la tierra, humedecía las plantas, lo que necesitaba para crecer en ese momento, o sustituía pues la lluvia. ¿Ok? Vamos a ver ahora acerca de la creación del hombre. Estuvimos hablando hasta el versículo 7. Dice el 8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí
al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno, dice también que era bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Dice, ¿de qué fue formado el hombre? El hombre fue formado ¿de qué? De arcilla de suelo. Algo no apropiado, no era el mejor material según tal vez nuestros razonamientos para formar al hombre. No tampoco fue hecho de oro en polvo, sino del simple barro común. Tampoco fue hecho de diamante triturado, sino como dice Job 10:9, de barro. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Dios hizo al hombre del barro y es tan curioso porque Dios en toda su omnipotencia, omnisciencia, él pudo haber escogido un material exclusivo, un material irrompible, un material diferente, pero a Dios le plació agarrar el polvo, agarrar la tierra, que fue la creación, su obra maestra, ¿verdad? Para formar ¿qué? Al hombre. Lo formó, le dio forma. Con sus manos lo moldeó y hizo al hombre. ¿Ok? Lo que denota un proceso gradual. Un proceso en donde efectúa la creación del hombre. Y cuando sopla sobre él, le da el aliento de vida, el aliento de Dios. Leamos lo que dice Romanos 12:1. Sí que hermanos os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso Dios quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas como un sacrificio vivo, que sea agradable a Dios nuestra vida, inclusive nuestros propios cuerpos, cómo lo usamos, cómo los cuidamos, porque nosotros somos también ¿qué? Administradores de nuestro cuerpo. Como Adán, Dios lo puso en el huerto del Edén para que fuera ¿qué? Administrador, que él administrara toda esa propiedad llamada el jardín del Edén. ¿Ok? Ahí están los versículos que acabamos de leer, que salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila donde hay oro. Fíjense, el Señor podía sacar este material fácilmente, el oro. Había bedelio, había ónice. Era riquísimo y muy esplendoroso todo lo que había y producía esos ríos. Pero a Dios le plació sacar al hombre del barro, para que el hombre reconozca que el hombre es barro, es polvo, es arcilla, que nuestro origen fue tan sencillo para que el hombre fuese a sí mismo, fuese humilde y fuese sencillo y reconociera que Dios nos formó del polvo, que Él es nuestro creador y que a Él nosotros nos debemos. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón humilde. No quiere un espíritu altivo. No quiere un hombre que sea arrogante. ¿Por qué tanta arrogancia? Si mañana nosotros no sabemos si despertaremos. El día de mañana, dice la Biblia, no es prometido para nadie.
Muchos sabemos que salen de sus casas personas y no regresan en la noche o en la tarde porque han sufrido un accidente, porque han tenido percances, porque nadie puede controlar su día, su tiempo, su vida. Somos hechura de Él y por tanto dependemos de Él. En las mañanas, cuando despertamos, debemos agradecer a Dios por un día más que nos ha regalado. Igual en las noches, agradecerle a Dios por todo el día que Él nos ha guardado y nos ha cuidado. O sea, nosotros que dependemos de la mano poderosa de Dios. Por eso debemos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a cada cual, cumplirla, su misión, porque nosotros dependemos de Dios y del soplo de Dios cada día. Amén. Vamos a ver el huerto en el jardín del Edén. Cuando Dios lo formó a Adán y a Eva, se cuidó de hacerlo feliz. Y mire cómo Dios coloca al hombre en este lugar tan espectacular, tan hermoso. Vamos a ver la descripción. Según un teólogo dice, era un jardín o un huerto, no era una casa de marfil, sino un huerto surtido por la naturaleza o el arte de Dios. Allí puso Dios todo lo que a él le pareció. Adornó ese lugar con árboles, con flores, con plantas, con ríos, con animales. Dios lo surtió. Fue la creación de la mente de Dios. La tierra era su suelo, ¿sí? No tenía un piso exclusivo, no tenía baldosa, era la tierra. No tuvo habitaciones más finamente tapizadas por Dios que las que Él le hizo. Dios puso en él, en el huerto del Edén, la habitación para el hombre, tan sencilla como la que Él tuvo. El techo es el Edén. La plantación en este huerto era sobremanera excelente, era exclusiva. Estaba en Edén, que significa deleite y placer. Mire el significado de la palabra Edén, deleite y placer. Y usted se imagina lo que sentían Adán y Eva estando en este lugar. Lo hacían feliz. Ellos se sentían súper felices en este lugar. Y había en él, ¿qué? Un árbol. Bueno, había muchos árboles. Dice que deleitosos árboles. Pero había dos árboles exclusivos. Uno era el árbol de la vida, en medio del huerto, el cual estaba destinado para ser señal y sello para Adán, asegurándole la continuidad de la vida bajo condición de perseverar en este estado de obediencia e inocencia. De esa parte, por el tema del pecado. Eso es lo que te iba a decir. Eso no debe entrar en la... No estamos en Pentateuco. Bendición, deciré. Sí. Deciré, puedes hacer las preguntas que desees en este momento. Hola. Bueno, ok. Nosotros vamos a tocar el pecado. Claro que sí, lo vamos a tocar en el siguiente capítulo. ¿Ok? Ahora estamos hablando del árbol de la vida.
Cristo es ahora por nosotros, para nosotros, el árbol de la vida, según Apocalipsis 2:7. Y alguien que me pueda ayudar, Apocalipsis 2:7. Dice. Apocalipsis 2:7. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. No sé por qué se puso así. Así es. Del árbol de la vida. ¿Ok? Es Cristo entonces para nuestras vidas el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, así llamado, no por tener virtud alguna para engendrar o aumentar un conocimiento adicional a las personas, o en este caso a Adán, sino por una revelación de la voluntad de Dios concerniente a este árbol, de manera que a través de él pudiese conocer que el bien y el mal morales. ¿Ok? Ese era el objetivo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces el Señor le dijo, vamos a buscar el pasaje, y dice el 2, estamos en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces, esa era la observancia que Dios le hizo a Adán. De todo árbol vas a comer, pero el de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás. Y comieron de él. Pero él hablaba de una muerte que espiritual. Y su inocencia, ahí se termina la dispensación de la inocencia cuando ellos comen de ese árbol, ¿sí? Entonces, el hombre, ¿qué tiene? En este momento, Dios le da al hombre el libre albedrío. ¿Qué significa albedrío? Que la facultad de escoger racional y responsablemente en cuanto a carácter y conducta. Es la libertad que tiene el hombre de elegir según su razonamiento y su comportamiento, las decisiones de su diario vivir. ¿Ok? Un fin determinado. Dice, toda acción tiene un irracional, o sea, alcanzar algo de un propósito por el uso de medios adecuados y apropiados. Un estado motivo, dice, toda acción que mira a un fin racional es influenciada por motivos, y los motivos producen condiciones correspondientes de la mente y del corazón. Y hablando del juicio racional, nosotros tenemos poder sobre nuestros motivos y sus estados motivos correspondientes. He aquí el hecho fundamental y esencial del libre albedrío. Pues sí, porque tenemos el juicio racional, o sea, el juicio para poder pensar, para poder racionar como humano, y entonces poder tomar una decisión o escoger algo que a mí me convenga, pues. Ese es el libre albedrío. El hombre contaba con libre albedrío. El hombre cuenta con el libre albedrío hoy en día también, para tomar una decisión, para escoger el bien o el mal. Pues hemos conversado anteriormente por qué Dios
en su infinita misericordia, si él sabía que esto iba a acontecer, más adelante lo vamos a ver, que Adán pues desobedece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no creó al hombre de manera tal que no cometiera ese error? Pero entonces ya no estamos hablando de un alma libre, con libre albedrío, sino estamos hablando ¿con qué? Estamos hablando de un robot. Dios no quiere robots. Dios quiere que nosotros le sirvamos con nuestra decisión, con nuestro corazón. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Por eso nosotros tenemos libre albedrío para decidir. Una persona viene a Cristo no porque le pongan una pistola en la cabeza, sino por su libre albedrío, su libre decisión de querer aceptar a Cristo como su Salvador personal y de servirle por el resto de su vida. Una decisión con su razonamiento, con su voluntad y con su conciencia, como lo hemos venido estudiando a través de los videos que nos dejó el maestro Anel. ¿Ok? Así que el libre albedrío es una decisión selectiva, según el doctor Milley. Dice, este es el ejercicio de poder de elección respecto a los motivos. El juicio racional no incluye la decisión electiva. El juicio estimados el valor y el carácter del fin, dice este escritor. Mientras en la decisión electiva determinamos nuestra acción respecto a su adquisición, el acto de juicio se completa antes de hacer la decisión electiva. Sin embargo, el juicio es necesario al carácter racional de la elección y por lo tanto a la elección misma, que en su naturaleza tiene que tener una razón propia. Esto es lo que dice el doctor Milley acerca de la decisión electiva. O sea, el hombre tiene decisión de elegir. ¿Ok? ¿Según qué? Su razón propia, según su razonamiento. Y según el doctor Strong, él explica acerca del libre albedrío y él dice, el libre albedrío es el poder de determinar propiamente en vista de los motivos o el poder del hombre, de escoger entre dos motivos, dirigir sus actividades según el motivo que haya escogido. Los motivos no son nunca los casuales, sino solo una ocasión. Ellas influencian, pero no compelen. El hombre es la causa y allí está su libertad. Pero también es cierto que el hombre nunca está en un estado indeterminado. Nunca obra sin tener algún motivo. O contrario a todos los motivos, siempre hay una razón por qué obra en determinada forma y en esto consiste su racionalidad. Es lo que nos dice el doctor Strong, el que hizo la Biblia Strong, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es lo que ellos como escritores nos dicen del libre albedrío. Vamos a hacer una pausa para escucharlos. Conciencia conforme a la filosofía. Ok. Nosotros en la próxima clase vamos a hablar acerca del pecado, pero quería pues como a manera de introducción entrar en el capítulo 2 de esta forma. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo quiero aportar, Sí. decir algo. Como dice en la Biblia, ¿verdad?
Dios se preocupó porque Adán y a Eva no les hiciera falta nada. Se preocupó por alimentarlo, por proveerle lo que iban a necesitar, ¿verdad? Tomó el Señor su tiempo, preparó todo, ¿verdad? Como decimos, para preparar la mesa, ¿verdad? Preparó todo para ellos, con todo amor, con todo el cariño, y así el Señor hasta hoy en día. El Señor se sigue preocupando por su creación hoy en día, por sus hijos, de proveer lo necesario, de proveer lo que nos haga falta, ¿verdad? De repente no en cantidad abundante, pero sí lo justo, lo necesario, lo que queremos. Sobre el libre albedrío, bueno, es una decisión. Sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Es una decisión que tomamos nosotros de hacer las cosas sabiendo que si tomamos una mala decisión tenemos una consecuencia, ¿verdad? Pero si tomamos una buena decisión, ¿verdad? Todo nos va a salir bien, todo irá bien. Hoy el libre albedrío en el ser humano está muy amplio, muy abierto. Hacen cosas indebidas, hacen cosas a su querer, a su parecer, ¿verdad? Y ha traído consecuencias porque hacen cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Pero Dios, como es infinito en su amor, ¿verdad? Él nos da la opción de Él como un caballero, de que el ser humano puede hacer lo que quiere, lo que le parezca. Él no nos obliga, simplemente nos dejó un estatuto, nos dejó su palabra, ¿verdad? Que es un manual, que es una guía. Y todo el que ama y quiera a Dios se va a manejar con su guía, con su manual. Y el que no, bueno, lamentablemente hará su parte desobediente. Así que esta es mi aportación que quise aportar. Hola, Muchas profesora. Hola. Mire, Buenos días. quería hacerle una cosita. Sí. Mire, yo trabajo con un grupo de muchachas que ellas no son cristianas. Ajá. Y yo los lunes y los martes hago un devocional con ellas. Entonces yo intento siempre como poco a poco ir metiéndole algo de la palabra. Entonces, esto que usted explicaba del Ajá. jardín del Edén y o sea, la forma ¿usted cree que yo puedo utilizar eso para hablarle a ellas netamente del pecado, pero no, o sea, que como que no es que le quiero divulgar el pecado ni nada, sino que como para que ellas entiendan un poco de cómo se dio el pecado? La forma de explicarles sobre el jardín del Edén. Ajá. ¿Usted cree que yo puedo utilizar eso para hablarles a ellas del pecado? ¿O Bueno, las sí. enredaría? No, no. No, de ninguna manera. Sí puedes utilizarlo, puedes usarlo. Sí. Ok, es que ellas como no, o sea, ellas no conocen nada, son muchachas que... Hermana, decir, perdóneme, lo puede usar ese pasaje como manera de que Dios todo lo hizo bueno, de que Dios se preocupó por todo hacerlo bueno, pero a mitad del camino, bueno, las cosas se atravesaron, pero que Dios se preocupó, o sea, porque el no creyente piensa de que Dios es un Dios injusto, que Dios no se preocupa, que Dios, no, Dios todo lo hizo bueno, Dios se preocupó. Cuando creó a Adán y Eva, Él se preocupó que le hiciera falta un techo, alimento, agua, le hiciera falta fruto para comer, le hiciera falta todo. O sea, y Dios se preocupa que ellos de repente están inconversos, Dios se preocupa también por ellos. Pienso yo, pues, Sí. Muy bien, gracias. Amén. Sí, así es. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, Dios le bendiga, amados hermanos. Una preguntita, hermana Itzel. ¿Usted trabaja con ese grupo de chicas Es decir, Desiree, perdón, porque es parte de su trabajo o usted lo hace como un trabajo del Señor? Perdone la pregunta para poder darle una mejor respuesta. No, es parte de mi trabajo. Yo lo que hago es que como en las mañanas, a las 7 de la mañana, me toca reunirme con ellas, yo Okay. le hablo ahí, pues. Así que no puedo como que abiertamente predicarle. Que yo siempre utilizo algo tiene que ser algo muy así como sutil, pues, para poder
Ok. instruirle algo de la palabra. Ah, ok. Ok. Gracias, hermana. Mire, retomando un poco de esto, lo que acabamos de hablar, lo que nuestra maestra pues acaba de explicar, esto, miren que la ciencia como tal, la filosofía en su parte, la ética, tiene cierto paralelismo en cuanto a eso. Y definitivamente no va a llegar al meollo del asunto ni lo va a tratar como debe ser, pero sí tiene cierto paralelismo y es en lo cual nosotros nos podemos apoyar. Bien, ¿cómo así? Como vimos, pues en el capítulo 1 hablamos del periodo, el tiempo de la inocencia, pero sin embargo ya después, cuando el hombre cae, peca, llega al tiempo, al periodo de la conciencia. Entonces, ¿cómo así? Nosotros hoy, en cierta forma, y realmente no así, pudiéramos decir que nosotros retomamos parte de ello, del periodo de la inocencia. O sea, ¿por qué? Porque nosotros entramos en una obediencia a nuestro Dios. Nosotros como criatura nueva, como dice la Biblia en 1 Corintios 5:17, somos una nueva creación en Cristo. Entonces toda nuestra mente, y que luego la palabra nos lo dice en Tesalonicenses, toda nuestra mente es renovada. Entonces nosotros somos como una criatura nueva, ¿no? Entonces, cuando estaba el hombre en ese periodo de la inocencia, el hombre no tomaba decisiones en sí. Era Dios quien comunicaba al hombre todo y el hombre pues hacía lo que Dios quería. Es como trato de mencionar, nosotros hoy como cristianos no deberíamos de tener una voluntad propia. Nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar sometidos a Dios. Y como alguien decía, pues, de que somos esclavos. Un esclavo no hace lo que quiere. O sea, y tal vez esa connotación se da, es como para tratar de que nuestra mente de hoy se sujete, o sea, a los designios de Dios. Somos esclavos, o sea, el esclavo no hace lo que quiere, el esclavo hace lo que su amo quiere. ¿Quién es nuestro amo? Es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el hombre peca, que sale de este periodo de la inocencia, dice que entra entonces el periodo de la conciencia, y es ahí donde yo quiero leerle, y ojalá Dios quiera que esto le pueda ayudar en algo, conforme a la ética, que es parte de la filosofía que estudia el comportamiento del hombre, y por eso me pareció interesante traerlo a colación, o sea, hablando de la ética, hablando de lo que la filosofía, o sea, lo que la ciencia, lo que el concepto del hombre piensa del hombre. La ética es lo que es aquella ciencia que estudia el comportamiento del hombre. Y cuando estudia en sí la conciencia, quiero leerles lo que dice en esta relación. Dice, conforme a la ética, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Así, una persona consciente es aquella que consigo mismo y en su entorno. Por otro lado, conciencia también tiene una connotación en cuanto al sentido del deber, como reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De allí que también tenga un carácter ético, pues permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal. De modo que a la hora de obrar puede conducirse de acuerdo a los valores morales. Y ahí es entonces donde difiere esta ciencia con los designios de Dios, ¿no?
Entonces vemos cómo desde el inicio dice que es una capacidad del hombre. O sea, ya el hombre se cree autosuficiente. O sea, sale de las manos de Dios. El hombre se quiere salir de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque ya ahora tiene una decisión propia. Ahora puede discernir, y el Señor mismo lo dice, nosotros lo podemos ver más adelante, cuando el Señor dice, ahora el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. O sea, es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos pequeños y comienzan a crecer, nosotros los comenzamos a educar, pero hay un momento dado que ellos ya tienen cédula, un cartoncito que conforme a la sociedad le dice que ya ellos tienen derechos propios y ya ellos muchas veces no se someten a lo que nosotros decimos. En este caso nosotros estamos siendo como dioses para ellos, o sea, porque nosotros los enmarcamos, pero cuando ya ellos tienen esa libertad, ¿qué hacen ellos? Muchas veces empiezan a hacer lo que a ellos les da la gana. Y es lo que le pasa al hombre. Cuando ya tiene este conocimiento, entonces ya comienza a juzgar por sí mismo y comienza a hacer las cosas por sí mismo. Por eso mismo que ustedes ven que cuando el periodo de la conciencia, aunque no había ley, ¿quién era que acusaba al hombre? La conciencia. Sí. Era la conciencia. No había una ley, pero había una conciencia. Y entonces por esa conciencia, el mismo hombre era juzgado. Y miren ustedes que como la filosofía trabaja de una manera, no quisiera decir paralela, porque en verdad en un momento dado se aleja de la realidad de Dios, pero en cierto punto trabaja paralela y luego se va abriendo, porque nos habla de esa capacidad del hombre. O sea, para que ustedes vean que la ciencia en todo momento, la ciencia comprueba lo que la palabra ya dice. O sea, Dios no lo dice, por decirlo así, en 3 palabras, y la ciencia utiliza un montón de estudios, psicoanálisis y muchas cosas para llegar a una conclusión. Cuando Dios te lo dice en 3 palabras, te dice, el día que tú comieres, morirás. Morirás. El día que desobedecemos a Dios, estamos en lío. Entonces, vemos que eso que acabamos de leer dice, eso permite al hombre, la conciencia permite al hombre reconocerse a sí mismo y reconocer su entorno. Por lo cual nosotros vemos que cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue que esconderse de Dios, porque vio que ya no estaba a ese nivel para poder comunicarse de la forma como lo hacía. ¿Y qué es lo segundo que hace? Se dio cuenta que estaba ¿qué? Desnudo y corrió a cubrirse. Entonces, para que ustedes vean, y a mí me causó curiosidad mucha, y yo espero de que esto también le despierte esa inquietud de estudiar esto, cómo pues la ciencia muchas veces corrobora, claro, luego trata de desviarse, como yo les digo, ¿por qué? Porque entonces ya después, esta misma ética que dice que estudia la moral, dice que la ética es una ciencia, pero la moral no. Y bajo el concepto humano, escúcheme bien, bajo el concepto humano tiene la razón. ¿Por qué bajo el concepto humano? Porque lo que para usted y para mí, aquí en Panamá, y como cristiano, no es moral, para otro es parte de su diario vivir. O sea, es normal. En otras palabras, está dentro de la moral. Le pongo un ejemplo bien rapidito. Para nosotros ir a la playa, aunque las damas que vayan, no una cristiana, aunque las damas que vayan, pues se ponen un vestidito de 3 piezas y cada vez tratan de que sea más pequeño, eso es normal, está dentro de los parámetros y la moral de las personas. Pero para una mujer cristiana, lavada en su mente, en su corazón por la sangre de Jesucristo, yo dudo que se vaya a poner eso. ¿Por qué? Porque ya eso está en contra de lo que es la moral cristiana. Entonces, por eso ellos dicen que
la ética es una ciencia, pero la moral no, porque la moral estriba en que dónde está, en qué lugar y con qué tipos de personas trata. Entonces, vemos pues de que esto de verdad es algo interesante poder estudiar esto, porque a mí me llamó la atención, porque vemos que la ciencia, aunque no lo reconozca, está corroborando lo que ya Dios dijo. Amén, amados. Amén. Amén. Eso es muy interesante, ¿no? Que la misma filosofía reconozca lo que es la conciencia en el ser humano. Amén. Bendiciones. Amén. Bendición, hermano Alberto. Buenos días. Dios me los bendiga. Amén. Disculpe que no pueda encender la cámara, que estamos en una... Tranquilo. Tremendo. No iba a opinar porque estábamos un tema acá, pero tremendo el tema y que ha puesto el maestro, y así mismo es, y la que puso usted al inicio, y algo que no todavía tiene al hombre dando vuelta el bendito tema del libre albedrío. Y como dijo el maestro, somos esclavos. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay algo que me llama mucho la atención. Mire cómo es Dios. Hace escasamente un par de días tuve un debate con una persona que le reconozco tiene mucho mérito teológico, ¿verdad? Y sobre el tema de racionalismo. Eso es algo tremendo. Y del principio, como habíamos dicho, él eligió, y el gran problema del hombre, y más el hombre de Dios, es que persiste en creer que puede razonar y puede pensar en base a su entorno, a lo que él está viviendo, y no centrado en lo que la palabra le dice. Y de ahí empieza todo el problema. Jesucristo es nuestro ejemplo, como le dije al varón. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él no vino aquí a sentarse a razonar con el hombre. Él vino aquí a decirle al hombre cuál era la voluntad del Padre. Él siempre dijo, yo vengo por quien me envió, sabiendo que lo que estaba diciendo era simplemente la verdad. Y por eso el conflicto con los fariseos y todos aquellos que leían lo mismo que él leía. Sabemos que el Señor era y dominaba la Torá, ¿verdad? Ellos también dominaban la Torá, pero sabemos de qué punto de vista lo veían ellos, porque seguían razonando en su humanidad. Y ese es el problema, y me duele inclusive entre nosotros los hombres de Dios también. Cuando algo nos conviene, entonces tratamos de contextualizar la Biblia y sacarla de acuerdo, como lo dijo el maestro. Será agradable que una dama vaya a determinado sitio y se exhiba, o un varón haga cosas que tal vez dirán, mira este religioso, mira este, pero ¿será correcto? ¿Será correcto? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué nos estamos basando para eso? Dice Isaías 40, 28. ¿No sabéis, no has oído que Jehová, ese Dios eterno que creó los confines de la tierra y no se ha cansado ni se fatiga, y su inteligencia es insondable? Lo que decía la maestra cuando descansó el Señor aquel día, ¿verdad? Aquel mismo día, que es otro tema también polémico, sobre el sabbat, sobre que estamos judaizando el pueblo de Dios muchas veces. Decimos que nuestro reposo, el Señor reposó porque nuestro reposo es Cristo. Era un tipo de Cristo lo que se estaba haciendo. En él, como Pablo siempre le estaba haciendo su énfasis, en él está mi descanso. ¿Por qué? Porque él es tu salvación, él es nuestra salvación. Y quería decir esto porque sobre el tema del libre albedrío, el hombre de Dios renuncia al libre albedrío el día que dice, heme aquí. Desde ese día, yo no tengo libre albedrío. Si alguien dice que tiene libre albedrío, lo respeto y no voy a discutir sobre eso. Yo no tengo libre albedrío. El día que yo dije, heme aquí, hasta ahí llegó mi libre albedrío. Soy servidor de Cristo. Y si soy servidor de Cristo, vivo conforme a lo que escrito está en su palabra. Si eso hago, no puedo tener libre albedrío. Eso tuvo que haber sido cancelado, totalmente cancelado. No me entiendo más. Nada más, mire
el asunto del bendito racionalismo, ¿verdad? Cuando el Señor siempre y todo esto después de la reforma, siglo XVI, perdón, no fue 16, fue el día 17, donde los mismos padres post-reformadores acariciaron esto. Y la reforma no tuvo su éxito, el impacto que debió tener después sobre la Iglesia Católica, por eso, porque se mentieron los grandes pensadores, los hombres que empezaron a desarrollar teorías propias y confundieron al pueblo de Dios. Mucho de eso pasó. Lo que decía señor Stardust, él decía, pienso y porque siento existo. O sea, el yo soy de Dios se lo trae el hombre hacia él, se endiosa, y lo que había era una confusión terrible dentro del mismo pueblo de Dios, y por eso no se impactó de la manera que se debió impactar, y por eso hoy en día están pasando las cosas que se están pasando. Como lo habíamos dicho la otra vez, todo eso viene del hedonismo de las filosofías griegas antiguas, cuando todo lo que se trajo de Oriente se trajo al Occidente y se empezó a coquetear con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hoy en día el homosexualismo, el narcisismo, todas esas cosas son el reflejo de todas aquellas deficiencias y falencias de que el hombre sigue insistiendo en que él es, en vez de ver al gran yo soy. El Señor me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Interesante su participación, hermano Alberto. Amén, amén. Sí, hermano Ricardo. Y mire, este es un tema bien interesante. Dios me lo bendiga a todo el grupo de Pentateuco. Amén. Es un tema bien interesante porque yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el centro bíblico también, y yo conversaba con el maestro Anel sobre este tema. Él me daba infinidad de versículos, ¿no? Entonces, esa es una interrogante que se da muchos en los cristianos cuando somos nuevos convertidos. Y a veces es algo como que se toca, pero se toca por encima del tema, ¿no? Y es importante saber de que nosotros yo comparto también lo que estaban diciendo ustedes, como el hermano, que ya un cristiano cuando decide aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ya en el cristiano ya no existe libre albedrío, porque nosotros venimos entonces a hacer lo que es la voluntad de Dios. Amén. En nuestras vidas, para que nosotros podamos estar haciendo lo que son, ya sea los mandamientos, lo que Él como Él nos ha redimido, Él nos ha comprado a precio de sangre. Ya nosotros no somos absolutos, pero hay personas en el cristianismo que todavía ellos creen que pueden hacer lo que ellos quieren, y muchas personas he visto por ahí también que se dicen llamar siervos y siervas, predicando el evangelio, pero a su manera, sin ninguna cobertura de ningún pastor ni nada de esas cuestiones. Entonces ellos son como lo que dice en el libro de Apocalipsis, se hacen llamar como si tienen el espíritu ese de los nicolaitas, pues, para decirlo así. Quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Pero cuando hablamos de libre albedrío, pienso yo, y eso fue un tema bien fuerte, que yo tuve también un debate con un hermano. Yo le decía que nosotros no tenemos libre albedrío. Ellos dicen sí, algunos me decían que sí tenía libre albedrío, siendo ya cristiano, que tenía muchos años. Yo le decía, nosotros no tenemos libre albedrío. Entonces yo le citaba el texto que dice en Gálatas 2:20. Yo le decía, mira, sí, aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo, amén, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Ricardo, ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya yo paso a ser un hijo de Dios, redimido por la sangre. ¿Y qué tengo que hacer yo? Hacer la voluntad de Dios. Como lo decía el hombre, un siervo de Dios es un esclavo. Tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que dice la palabra.
lo cual Él nos mandó, pero para mí, yo estoy en el concepto de que ya un cristiano no tiene libre albedrío cuando ya da su paso de fe. Ese es para mí mi concepto. Muchas gracias, muy interesante. Definitivamente es o seguimos teniendo libre albedrío o dejamos de tener libre albedrío. Entregamos nuestro libre albedrío al Señor, ¿verdad? Lo entregamos libremente, tenemos la decisión para entregárselo y querer entonces hacer la voluntad de Dios, porque el Señor dijo en su palabra, si alguno viene en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Amén. Tremendo, tremendo. Todas sus aportaciones son tan valiosas, son de gran bendición para cada uno de nosotros. Nuestro querido hermano Veloz, ya lo veo con el micrófono abierto. Ajá. Ah, amén. Sí, Dios le bendiga a todos. Amén. Le bendiga esto. Sí, lo que pasa es que quería compartir algo acerca de lo que preguntó la hermana Desiree. Yo creo que la Biblia dice, o sea, la Biblia dice que, dice la ley, que la ley fue introducida para el conocimiento del pecado, ¿no? Nosotros que los que trabajamos en lo que es el evangelismo, yo creo que una de las cosas interesantes es que uno debe tratar siempre de llevar la persona al conocimiento del pecado. O sea, no para acorralarlo, ni para condenarlo, ni para ofenderlos, pero sí yo creo que es importante llevarlo al conocimiento del pecado para que ellos, es como un enfermo, cuando por ejemplo una persona descubre que tiene un problema de salud, una enfermedad, entonces entiendes que debe ir al médico. Asimismo, creo yo que cuando el hombre entiende que es un pecador, entonces también debe entender que necesita al Salvador, que es la solución, es la respuesta de Dios para el pecado. Entonces, en esa misma línea también creo que es muy interesante. La Biblia es un libro que está llena de valores. Se enseña en las escuelas, en muchos lugares, acerca de lo importante que es tener valores. Y yo creo yo, si no estoy equivocado, si estoy equivocado me corrige, de que no hay otro libro que tenga más valores que la palabra de Dios. Entonces es interesante. Yo trato, cuando estoy trabajando con los muchachos esto de la cárcel, de resaltar lo importante que son los valores en nuestra vida como seres humanos, que nos bendicen y que eso nos ayuda muchísimo a convivir con la otra persona sin afectarlos. Entonces, creo que a través de esas líneas sí se le puede llevar el evangelio a la persona, aunque sea un empleado, ¿no? Claro, no es que va a ser una iglesia allí, ¿no? Pero yo sí creo que realmente cuando la persona entiende lo importante que son los valores y que la Biblia está llena de valores, ¿sabe? No hay otro libro para mí que tenga más valores que la palabra de Dios. Cuando la persona entiende que es un pecador, no todo van a correr a Cristo, ¿no? ¿Verdad? Porque la verdad es que el hombre le gusta el pecado, o sea, es atraído por el pecado. Eso no se puede negar. Aún siendo cristianos, nosotros muchas veces somos atraídos por los deseos de la carne. Naturalmente que no nos vamos a dejar arrastrar por los deseos de la carne, pero es una realidad, ¿no? ¿Verdad? Eso es mi humilde aportación. Creo que la hermana Jackie, para mí, dio en el punto clave. Cuando ella dice que entregamos el libre albedrío al Señor.
Entonces, no es que Dios nos quita el libre albedrío. Yo no creo que cuando uno venga a Cristo, en mi opinión, no creo que cuando uno venga a Cristo, el Señor le quita a esos su libre albedrío. No, sino nosotros, en obediencia a la palabra, debemos ponerlos a los pies del Señor, debemos entregarlo al Señor. Pero no es que el Señor nos lo quita. A ver, y tampoco nos dice la palabra, tiene que renunciar a tu libre albedrío. No, nosotros, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Debía ser esa la posición de todo hijo de Dios, que nuestra vida, nuestro diario vivir sea Cristo, ¿sabe? Eso es, pero lastimosamente no es así, porque también hay que verlo del otro lado, que hay una lucha espiritual, hay una lucha entre el bien y el mal, y nosotros vivimos en este mundo. ¿Sabe? Hay una lucha entre la luz y las tinieblas, o mejor dicho, el deseo de Dios es atraernos a todos los seres humanos a Él a través de Cristo. El deseo de Satanás es atraer al hombre al pecado para destruirlo a través del pecado. Entonces hay una lucha, nosotros estamos en medio. Dios nos desea celosamente, nos anhela. El diablo también nos anhela, pero para destruirnos. Amén. A través del pecado. Así que el Señor lo bendiga. Ya no quiero coger demasiado tiempo, pero ojalá que esto pueda ayudar a alguien. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, hermano Cirilo. Bendiciones. Amén, amén, amén. Amén, buenos días, bendiciones. Buenos días, bendición, hermano Fulgencio. Bueno, la hermana, casi estamos similarmente en esto, y no sé si es que Dios nos pone todas estas cosas para activarnos y nosotros hacer la voluntad de Dios. Cuando me hablas de la voluntad de Dios, me estás hablando de un plan perfecto de Dios. Le voy a regalar un pasaje a la hermana que lo puede practicar con aquellas personas. La Biblia en el capítulo 12 y el versículo 50 de Mateo, Jesucristo considera a todo ser humano que hace la voluntad de Dios como un ser casi perfecto, porque él dijo, en ese pasaje dice, mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, mi sociedad son los que hacen la voluntad del que me envió. Amén. Así que en mi negocio me llega mucha gente y cuando llegan ahí dice, varón, esto está lindo, varón, esto está... Es que yo le hablo de una vez, aquí mora la presencia de Dios, porque todo lo que usted ve aquí me lo entregó Dios en mis manos sin tener nada en mi mano. Dios me entregó todo esto y me voy metiendo y me voy metiendo y ellos mismos llegan a decir, varón, usted puede hacer una oración por mí sin saber de que yo soy un sopladios, ¿me entiende? Así que yo creo que podemos comenzar diciéndole a las personas también que tomen una Biblia. El secreto del evangelio, del camino de Dios, está todo en lo que acaba de mencionar Cirilo, en la Biblia, en el mejor libro del mundo. Así todo es. Aquel que es impío, si saca la Biblia de la recámara, de la refrigeradora, de la cómoda, donde la tiene abierta, en un salmo, en un pasaje que piensan que eso los va a guardar, se atreven a dar el paso de escudriñarla, de leerla, se van a encontrar con la verdad. Si Jesucristo lo dijo, a mí me parece que la verdad está en que ustedes escudriñen las escrituras. Entonces nosotros tenemos que conversar. Yo le digo al impío, papá, usted quiere saber la verdad de Dios, toma una Biblia, no la tenga en su casa archivada, tirada, abierta en un salmo, en este, el otro. Hay veces que cuando uno le va a enseñar el camino a las personas hay que ser un poquito enérgico. Juan el Bautista lo hizo, Elías lo hizo, Jeremías lo hizo. La Biblia es el mayor ejemplo de este precioso y verdadero camino. Cuando yo la comencé a leer, confronté con la sociedad y dije, a mí me están engañando. No es lo que dice esto. Entonces,
nosotros tenemos que meternos en la voluntad de Dios y olvidarnos de que libre albedrío. Es verdad, el que se mete con Cristo deja toda esa basura. La Biblia dice que he aquí, el 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por ahí también puede comenzar nuestra hermana con la Biblia. Tiene el arma más poderosa que usted tiene en la mano, sin hacerle daño y sin dispararla a nadie, se llama la palabra de Dios. Use la palabra, hermano. Úsela. Use 2 Corintios 5:17 y también puede usar Mateo 12:50, que ese pasaje me mata porque Jesucristo se olvidó de la familia, de la mamá, del hermano y de todo. Y dice, aquí hay que meterse en la voluntad del que me envió. Entonces nos enseñó y después nos enseñó a orar en Mateo 9:6 y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos involucró a todos en el sistema. Y después se va a lo personal, dice, santificado sea tu nombre, porque el único santo que hay es Dios. Entonces podemos partir desde ahí, todos le fallamos a Dios. Aquí en este camino no hay una persona que no le falle a Dios con la boca, con el pensamiento, con el oído, con la garganta. No hay uno con el ojo, con la mano, no hay uno que no le falle a Dios, pero Dios conoce esto, el pecho, esto. A Dios hay que metérselo aquí y no acá, aquí, en el corazón. Así que Dios nos bendiga y continuamos en este precioso y bello camino que nos enseñó Jesucristo. Agradecido estoy con Dios por haberme sacado de la aldea del fracaso, cambia mi vida y dame un mejor destino. Amo a Dios con todo mi corazón. Es mi vida, yo no puedo vivir sin Dios. Gloria a Dios. No puedo. Amén. Gracias, hermano Fulgencio, gracias. Qué hermosa palabra. Hay poder, Fulgencio, hay poder. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos, ya siendo las 8 de la mañana, vamos culminando nuestra clase de hoy, por hoy. Vamos a pedirle a nuestro querido y amado maestro, el hermano Federico Powell, que nos dirija en la oración de despedida, para que podamos entonces poder ir al culto de esta mañana. Amén. Amén. Bendiciones, amados. Tremenda palabra esta mañana. Yo quería aportar, pero yo dejé que esto... Pero esto es tremendo. Gracias, Fulgencio, por tu palabra. Gracias, mi amado hermano Cirilo. También a todos los que aportaron fue extraordinario. Ciertamente tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios y tenemos que ser guiados por medio del Espíritu Santo por su palabra es que nos va a guiar. Y como dijo el hermano Cirilo, ciertamente el libre albedrío está, pero tenemos que entregárselo a Dios día a día. Esto es algo día a día. Esto no es que llegaste, aceptaste a Cristo y quedó así. No. Día a día yo tengo que entregar mi vida. Yo tengo que morir todos los días. Todas las mañanas que yo me paro, Señor, mata el pecado de mí. Quita de eso de mí. Quita la envidia, quita ayúdame a perdonar. Porque mientras que estamos en esta carne, hermano, vamos a tener lucha. Amén. Y por eso tenemos siempre un libre albedrío de aceptar y continuar. Porque cuando yo me paro en la mañana, yo, Federico Powell, yo decido, no es que nadie decida por mí, yo decido servir a Dios. Yo entrego mi voluntad. Amén. Y eso es lo que hizo Pablo, entregó su voluntad. Pero el libre albedrío siempre va a estar, porque tenemos voluntad. Siempre Satanás nos va a tentar. Satanás tentó a Cristo en el desierto y Jesucristo nos enseñó que él entregó su voluntad al Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que esto es tremendo. Bendiciones, amados, los damos. Vamos a orar porque tenemos que ir al culto. Yo también tengo que ir al culto de la mañana. Oremos, amados hermanos.
Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, aleluya, porque tú te placiste, Señor, aleluya, en levantarnos por tu misericordia y tu gran amor que tú nos tienes, Señor, aleluya. Porque a nadie, Señor, aleluya, le he prometido, Señor, que íbamos a ver un día más. Pero solo porque tú nos has amado, solo por tu misericordia nos permitiste estar aquí, Señor. Nuevamente, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú eres el alfa y el omega, el principio, el fin, la rosa de Sarón. Que tú hiciste cielo y tierra y todo lo que en él habita, en lo que en él habitamos, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos otro día más de tu misericordia, Señor, para exaltarte, para honrarte, Señor, porque no existe nada en esta vida que glorificar tu nombre, Señor, aleluya. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra voluntad, Señor, aleluya. Queremos seguir adorando. Queremos hacer conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Levanta, Señor, a cada hermano aquí presente y los que no pudieron conectarte, Señor. Aleluya. Bendígalo en gran manera, Señor. Bendiga su hogar, su familia, su esposo, esposa, hijos, Señor. Aleluya. Señor, bendiga los matrimonios. Levántalos, Señor, de la gloria. En esta mañana pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en los 5 continentes, Señor, de la gloria. Toca las vidas, Señor, aleluya. Las vidas que no te conocen, aquellos que todavía no han venido a tu redil, Señor, tráigalos, Señor, de la gloria. Y aquellos que han estado en el redil, pero se han apartado, Señora, levántalos a ellos también, Señor, aleluya. Los que tenemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, ayúdanos, levántanos, Señor, aleluya, porque solo a ti clamamos, Señor, porque a dónde iremos, a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre, esa sangre que tú derramaste, Señor, que nos ha dado acceso al trono de la gracia, Señor, esa preciosa sangre que nos has purificado delante de nuestro Padre Celestial. Esa preciosa sangre, Señor, que nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y no solamente nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor, sino, Padre Santo, nos entregaste tus virtudes, Señor, tu poder en estos vasos de barro, Señor, que somos, Señor. La excelencia en tu poder lo manifestaste en nosotros, Señor, para que nosotros podamos ministrar tus virtudes preciosas y hermosas, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, aleluya, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya, tú que nos dirías a toda verdad, tú que nos guía y nos ayuda en nuestras debilidades. Levanta a tu pueblo, Señor. Padre, bendiga, Señor, el culto de esta mañana, Señor de la gloria. Bendiga al que va a predicar tu palabra, Señor. Tráiganos palabra viva, Señor. Queremos palabra. Necesitamos de ti, aleluya. Como dice el salmista, aleluya, Padre. Este pobre hombre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de sus angustias, Señor. Líbranos de nuestras angustias, Señor, aleluya. Porque mi alma tiene sed del Dios vivo, Señor. Bendice, Señor, a mi amado apóstol Manuel Ruiz, Señor, aleluya, nuestro apóstol, Señor, a su amada esposa, la pastora Linda de Ruiz, Señor, Padre, nuestros pastores que nos han guiado, Señor, que siempre han orado y guiado y nos han guiado por el buen camino, Señor. Bendígalos en gran manera, dele nueva fuerza, nueva visión, fortalézcalos, Señor. La petición de tu corazón, Señor, manifiéstase a ellos, Señor. Bendiga a sus 2 hijos, Josué y Salomón, Señor. Fortaleza a Josué, dele sabiduría, Señor, aleluya, para que él continúe, Señor, aleluya, adelante con esta obra, Señor. Y todos los pastores asistentes, Señor, bendiga sus vidas, su hogar, su familia, Señor. Los líderes, diáconos, los que ministran, los que cantan, los que cuidan, Señor. Todos los hermanos, Señor, la familia, Señor, bendígalos en gran manera.
manera. Ayúdanos a seguir caminando conforme a tu voluntad. Oh Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor de la gloria. Oh Señor, bendiga, Señor, a tu pueblo, Padre. Mira los que están enfermos, Señor, los que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que tienen cáncer, aquellos, Señor, que tienen, aleluya, SIDA, aquellos, Señor, aleluya, que tienen COVID, Señor, y todo tipo de enfermedad, alto, bajo, presión, Señor, te lo presentamos delante de ti, porque ciertamente tú llevaste esa dolencia al cruz del Calvario y por tus llagas fuimos nosotros curados. Oh, bendiga a cada persona aquí reunida, Señor, aleluya, y manifiéstate, Señor, paz de la gloria, Señor, sana, liberta, Señor, aleluya. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú contestas la oración de tu pueblo. Oh Señor, aleluya, manifiéstate, sé propicio, Señor, a aquellos, Señor, que están pasando por situaciones financieras, con problemas emocional. Oh Señor, aleluya, manifiéstate a sus vidas, Señor. Padre, bendiga nuestra nación, bendiga cada nación, bendiga al pueblo de Dios, Señor, aleluya. Señor, levanta obreros en medio de estos tiempos, Señor, para que tu palabra sea predicada como nunca en todos lados del mundo, Señor, aleluya, porque tú nos mandaste a predicar el evangelio a toda la criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, aleluya. Gracias, Señor de la gloria, y queremos seguir gozándonos este día, Señor, aleluya. Llénanos de Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Se pueden saludar, amados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 Dios les amén. bendiga a todos.